cuando recibí la noticia primero de que había la posibilidad de obtener recursos para trabajar este recinto, pues me emocioné mucho y pensé que era una oportunidad que no debía de desaprovecharse, pero obviamente pues a eso siguió un arduo trabajo de generar un proyecto que pudiera ser aprobado bajo las características tan específicas de este proyecto en particular del Circuito Cultural Centro Histórico. Entonces, pues sí, tuvimos que darnos a la tarea, junto con las áreas de arquitectura, del INBA y de obra pública, de, con mucha velocidad, generar un proyecto que pudiera ser aprobado por la Secretaría de Hacienda, que fue quien finalmente lo autorizó. Cuando supe que sí que había sido autorizado y que teníamos los recursos, pues sentí mucha emoción, también sentí mucho miedo y mucha angustia de que pudiera suceder en tiempo y forma, porque además por la coyuntura en la que se dio, contamos con un plazo muy corto de tiempo para hacerlo, pero pues con mucha alegría de poder pues contribuir a que este espacio, que con todo esto cada vez lo hemos conocido a mayor profundidad, a que se mantenga y a que se dignifique y que más gente lo conozca y que lo pueda apreciar con todas sus virtudes, porque pues cuando uno observa las obras murales, los decorados arquitectónicos, el levantamiento de la planta arquitectónica de esta capilla y de la fachada barroca, pues no puede uno menos que maravillarse, ¿no? Bueno, primero el museo pidió varios presupuestos y después de haber evaluado los presupuestos de diferentes empresas fue que el director del museo me indica o me avisa que pues, nosotros fuimos seleccionados para llevar a cabo la obra. Para mí fue pues, una sorpresa muy grata, porque desde el momento en que venimos a hacer la primera visita y a reconocer el sitio, porque digamos que yo había venido hace muchos años, ¿no? Cuando era más joven, a visitar el museo, pues sí me acordaba, pero obviamente no con ojo de restaurador, ¿no? Entonces, desde que vine la primera vez y me pidieron el presupuesto, pues para mí fue mucha emoción, muchísimo gusto poder decir, bueno, esta podría ser una posibilidad de trabajo. Y ya cuando me dan la noticia, pues obviamente me pongo muy contenta. Para mí fue muy grato saber que nos habían seleccionado a nosotros. Y bueno, pues nos pusimos a trabajar de manera inmediata, desde reunir todo el equipo de trabajo, ver los tiempos, calcular, ¿no? Personas, horarios y bueno, el andamio, ¿no? Que fue un tema complejo, ¿no? De seleccionar qué empresa iba a ser, que nos garantizara poder llegar a todas las áreas, porque como les había explicado, sí necesitábamos tener todos los frentes de trabajo cubiertos, ¿no? No podíamos decir, vamos a ir trabajando esta zona y nos vamos a ir moviendo, ¿no? O sea, se tenía que tener el andamio todo el tiempo para poder estar interviniendo de manera simultánea todas las áreas, ¿no? Y poder pues concluir en el tiempo que se necesitaba. Bueno, nos encontramos aquí en la parte superior de la bóveda de la capilla de Santa Teresa, que forma parte del complejo conocido como Templo de Santa Teresa la Antigua, que estaba adosado al convento de San José de las Carmelitas Descalzas y que fue fundado en una época muy temprana de la Ciudad de México en 1613. Este templo, en ese sentido, tiene pues, una antigüedad de más de 400 años. Como te decía, fue fundado en 1613 para alojar el convento de las Carmelitas Descalzas y se creó el templo conocido como de Santa Teresa la Antigua debido a que el entonces arzobispo de la Serna, en el viaje que venía, que lo trajo a la Nueva España, que estuvo a punto de naufragar, se dice que él le hizo una oración a Santa Teresa de Ávila y le prometió que si lo salvaba del naufragio, le construiría una iglesia al llegar a la Nueva España. Y efectivamente, bueno, no sabemos si Santa Teresa lo salvó, pero efectivamente no naufragó, y entonces, cumpliendo a su promesa y a la petición
de unas monjas conceptistas que querían construir un convento para las carmelitas descalzas, lograron que Luis de Rivera les donara los terrenos para construir este templo. Hablar de la capilla del Señor de Santa Teresa es muy relevante para la historia de la arquitectura mexicana, porque el primer proyecto pertenece a uno de los primeros directores de arquitectura de la Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos de la Nueva España. El profesor, el maestro Antonio González Velázquez. Él va a venir de España, él va a traer un nuevo lenguaje arquitectónico, un nuevo lenguaje compositivo, que es el neoclasicismo, que está afincado en el estudio de la arquitectura romana, en incorporar los elementos de los órdenes clásicos, seguir a Vitruvio, seguir a Vignola, seguir a Alberti, y se va a establecer un contraste muy interesante entre el barroco de las portadas y lo que será propiamente este nuevo espacio revolucionario desde ya, y sobre todo con algo que hoy podemos ver nosotros en Santa Teresa, el contraste entre el orden y la sobriedad neoclasicista y lo que será toda esta exuberancia barroca. A finales del siglo XVIII, bueno, a principios del siglo XIX, se le va a encargar a Rafael Gimeno y Planes, que era el director del ramo de pintura en la Academia de San Carlos, que se encargue de decorar el ábside de la capilla. Y bueno, también la cúpula, las pechinas. Y bueno, no era el primer trabajo mural que Rafael Gimeno y Planes realizaba. Justo por estos años, en 11 o en 12, está pintando escenas de la devoción guadalupana, que estaba muy vinculada a los criollos, justo en el momento de la independencia. En 1845 hay un temblor muy fuerte y entonces se cae la cúpula, ¿no? Donde estaba, de la capilla, donde estaba el Cristo, y se tiene que hacer una nueva remodelación, ¿no? Se tiene que reconstruir esto, y para ello se solicita al arquitecto español Lorenzo de la Hidalga que se ocupe de esto. Lorenzo de la Hidalga, un español que ya estaba en la Nueva España, para este entonces ya el México independiente, y él levanta una cúpula que en su momento fue muy célebre, lo sigue haciendo hasta hoy en día, precisamente porque lo que él hace es levantar una estructura denominada de doble tambor, lo cual le da pues una luminosidad muy importante a la capilla. En esos años también estaba regresando a México un pintor muy importante mexicano de nombre Juan Cordero, que había ido a estudiar a la Academia de San Lucas en Italia y había permanecido ahí alrededor de 10 años. Y después de su estadía y de haber aprendido con grandes maestros de la pintura italiana, regresaba a México. Entonces es precisamente Juan Cordero quien se va a integrar al equipo de don Lorenzo de la Hidalga para hacer el nuevo decorado pictórico, que es el que todavía podemos apreciar en este exconvento, hoy sede de Exteresa Arte Actual, dentro de los muros y de la bóveda de la Capilla del Cristo de Santa Teresa. Y es ahí donde se inserta y donde podemos ver el genio de Cordero, cómo aprovecha esta cúpula doble en el sentido de profundidad, cómo aprovecha un elemento ornamental característico de la época, que son los casetones, y algo fundamental en todas las cúpulas, la luz.
Lo que buscamos con una obra como esta es, por supuesto, preservar y conservar el legado cultural que aquí se encuentra, también dar la oportunidad de que se realicen más investigaciones. El trabajo, por ejemplo, de conservación y restauración ha permitido hacer calas, ha permitido invitar a estudiosos de los procesos de conservación y restauración a que con las más modernas técnicas, por ejemplo, el laboratorio LANSIC del Instituto de Física de la UNAM, dado que tenemos aquí la facilidad de tener estos andamios, ha podido realizar una serie de estudios que nos aportan datos sobre los pigmentos utilizados, sobre las técnicas pictóricas de la época. Como primer proceso se hizo la protección de todo el piso, ya que el piso es de madera, se protegió con bajo alfombra y posteriormente cartón corrugado en toda la superficie del piso, y también se protegieron con tablones para que pudieran aguantar lo que venía después, que es el andamiaje. Como segundo procedimiento se hizo la planeación con la empresa de andamios para tener andamios en toda la superficie, y la idea era tener, que pudiéramos estar cerca de toda la superficie a trabajar, que esto fue pues todas las columnas, todos los arcos, toda la pintura mural. Era necesario que todo el personal pudiera tener acceso de manera simultánea, o sea, no fuimos por frentes de trabajo, sino de manera simultánea tuvimos que poner andamios hacia toda la superficie para ir trabajando en diferentes frentes. Bueno, el reto se divide en varias partes, lo que pasa que es muy alto y muy ancho, entonces cuando desplantan la base del andamio, hay unas áreas donde no llega a las zonas de trabajo, entonces tenemos que sacarles, llamamos volados, y cada uno implica diferente reto, desde la distancia y la altura. Yo calculo que aproximadamente de la base a la cúpula mayor debe tener aproximadamente 40 metros, que ya es una distancia respetable. Como tercer proceso se fueron atacando, ahora sí, por grupos de trabajo se fueron atacando diferentes frentes. Por ejemplo, la pintura mural era un equipo especial donde, los procesos que se realizaron va desde limpieza superficial, luego posteriormente hicimos pruebas de limpieza para determinar cuál era el mejor material y mecanismo de limpieza, y a la par, conforme se necesitaba, dependiendo del estado de conservación de cada pintura, a veces a la par de la limpieza se iban haciendo fijados, porque había zonas que la pintura estaba en tan mal estado que era imposible hacer la limpieza superficial o la limpieza ya más profunda, entonces se iba haciendo de manera intercalada el proceso de fijado de capa pictórica y de consolidación de aplanados. Posteriormente, ya que la pintura estaba estable, se procedió a hacer procesos de resane o de ribetes, dependiendo del caso de cada pintura, se determinaba qué proceso necesitaba. La reintegración cromática consiste en una técnica en aplicación de color y de tal forma que se note que no es parte que no es un original. Vamos. Y el último proceso en las pinturas fue cómo hacer la reintegración cromática dependiendo el estado de conservación, dependiendo las intervenciones anteriores. En algunos casos las intervenciones se eliminaban, en otros casos, por ejemplo en las pinturas, y como ya hay una pérdida muy grande, se determinó de manera consensuada entre Limba, el INA y nosotros respetar las intervenciones anteriores, porque si las quitábamos, pues nos íbamos a quedar muchas veces sin una gran parte de la pintura. Los pasos para lograrla, pues primero tenemos que tener un muro perfectamente bien resanado, y a partir de ahí ya empezamos a meter lo que se llama la reintegración cromática. El cuarto proceso sería como todo el tratamiento que se hizo a los vitrales. Se hizo igual limpiezas mecánicas, limpiezas ya químicas, ¿no? Con diferentes materiales. En el dorado hicimos igual limpiezas mecánicas y químicas, y se hizo la reposición con la técnica original, que es poner base de preparación
aplicar una capa de bol y poner la hoja de oro. Y a la hoja de oro se le puso una capa de protección y se intentó patinar de cierta manera para que no saltara mucho pues el oro, ¿no? Que se estaba reponiendo, para que no nos saltara mucho el oro de ahorita con el oro original. Todas las yeserías también se trabajaron, todo lo que son moldes, donde había faltantes se hicieron las reposiciones, ¿no? Con moldes nuevos, y se hicieron reposiciones formales, ¿no? Y pues yo diría también el orgullo de que técnicos y especialistas mexicanos puedan aquí poner a prueba sus capacidades y el desafío de realizar una obra de esta envergadura, que a final de cuentas, como te decía, pues tendrá como producto el que todos los mexicanos, pero también todos los visitantes, porque esta es una zona donde nos visitan muchos turistas, pues puedan apreciar esta magnífica obra, hacerse parte de esta historia, de este edificio enclavado en un lugar lleno de historia, donde hacia abajo tenemos restos prehispánicos y hacia arriba es la construcción pues de este México en el que vivimos, tan complejo y tan intenso, y que esto pues es solo una pequeña partecita que es como una ventana a esa emocionante historia. Entonces el fin es podérselo transmitir a otras generaciones y a las contemporáneas en toda su dignidad, y que pueda preservarse, ¿no? Para el futuro.